Vamos a iniciar por nuestra invitada y ahí, José, te dejo la palabra o Jorge, no sé quién la quiere presentar. Y después Daniel Núñez presentará el Solar Protocol, que es un proyecto que se está colaborando con la Universidad de Nueva York. Yo pensaba presentarla. Adelante, Pepe. Sí, bueno, la razón por presentarla, entre otras cosas, porque el trabajo fue un trabajo que no es que hicimos juntos, porque lo que ella presentaron yo no hice nada, pero el artículo que está disponible, que se lo voy a mandar por el chat, es un trabajo en conjunto. Lo mío no tiene mucho valor, en verdad, más allá de contextualizar históricamente lo que se podría llamar una tradición constitucional del derecho de propiedad y tratar de pensar en el fondo cómo evolucionó el texto constitucional desde lo que se llama una democracia oligárquica hasta un sistema democrático, eh, fundamentalmente consolidado en la Constitución de 1980, y que luego una serie de reformas y su trabajo, y digamos así, el trabajo final, que es el del 2015, tenemos una constitución bastante moderna respecto a lo que teníamos originalmente en sus primeros ensayos. Y María Paz, bueno, yo la conocí acá en la Facultad de Gobierno. Y yo agradezco, por supuesto, que María Paz se haya dado el trabajo de hacer algo conmigo. Para mí es un honor. Ahí es donde a veces yo digo, bueno, parece que no soy tan malo, porque si personas como María Paz están dispuestas a trabajar conmigo, es porque, bueno, algo bien hecho en esta vida. Yo soy bastante autocrítico al respecto, así que, por cierto, y también es un honor que haya venido acá, porque yo creo que es interesante que la conozcan. Ella tiene un perfil muy interesante. Ella originalmente es ingeniera acústica. Nosotros hemos trabajado con Daniel hartas cosas relacionadas a poder hacer ensayos para poder hacer medición de balaceras, así que bueno. Pero además es profesora de matemática. Es profesora de matemática, entonces también tiene un expertise que pocos tienen, que es poder, o al menos la formación, que es poder entrar a una sala de clase. Y ella es ingeniera en ciencias de la ingeniería, la Pontificia Universidad Católica, en donde trabajó con sistemas dinámicos en aplicaciones de acústica oceanográfica. Y ha desarrollado proyectos de investigación y consultoría en el área de acústica oceanográfica y acústica pesquera. Y actualmente es candidata a doctora, ¿no es cierto?, en lo que es el doctorado de Ciencia de la Complejidad Social de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y ahí hace líneas de trabajo que abarcan análisis de datos, redes de textos, modelos basados en agentes, etc. Y sus principales intereses de investigación se enmarcan en las ciencias políticas y las ciencias sociales computacionales. En este contexto participó en la sistematización de datos del proyecto Tenemos que hablar de Chile y las consultas ciudadanas, donde tuvo su primer acercamiento a lo que Michelle Bachelet, yo creo de manera bastante, eh, digamos así, anticipándose, ¿no es cierto?, un escenario como el que estamos viviendo ahora, buscó de alguna manera recopilar voces asociadas al proceso constituyente. Así que, nada, pues, los dejo con María Paz y ella lo que nos va a mostrar lo va a explicar mejor ella que yo. Gracias, Pepe. Ya, ahí puedo presentar. Ya, se ve el PDF ahí, ¿cierto? Entonces, como dijo Pepe, les voy a presentar el trabajo que hicimos, que yo creo que justamente el valor que tiene este trabajo es que pudimos... Wait, ¿me están pidiendo a mí que admita gente ahora? ¿Ahora yo puedo admitir? Sí, es que eres coanfitriona, Paz. Ah, yo estoy admitiendo igual, así que no te preocupes. gracias. Bueno, lo que estaba diciendo es que justamente la gracia para mí del trabajo que hicimos es que nos aproximamos como a un mismo tema que a ambos nos interesaba, que era así como poder ahondar en la Constitución, en la historia de la Constitución, de puntos de vista como muy distintos, cada uno de su expertise, Pepe desde las humanidades y yo un poco desde el análisis automático de texto, pero justamente con la idea de hacer cosas que se complementaran y también aprender un poco del otro lado, digamos. Si yo estoy como aprendiendo de historia de Chile ahora, a esta edad, digamos. Por eso es un poco la gracia. Yo creo que un análisis de texto automático por sí solo, sin toda la profundidad que le da el análisis, digamos, que hizo Pepe, no tiene tanto sentido. Entonces, lo que les presento ahora es la parte que hice yo, que es el análisis automático de texto de la tradición constitucional chilena del derecho de propiedad. Estamos contextualizando un poco. Ahí.
se dicen muchas cosas de la Constitución del 80. Este trabajo lo empezamos como, yo creo que en pleno estallido social, por ahí, no sé, o por ahí empezamos a pensarlo, ¿no? Y se hablaba mucho del carácter refundacional de la hoja en blanco, de la Constitución súper neoliberal, Chile, etcétera, etcétera. Y el problema de estas cosas es que uno como que le cree más o menos a los que están más o menos de su lado político, porque uno sabe que cada quien dice lo que le conviene a su lado político, sobre todo cuando son políticos, digamos, ¿sí? Entonces como que, no sé, uno ya como que no sabe a quién creerle. Entonces lo que yo quise hacer un poco, proponer, era, ¿podemos tratar de hacer algo un poco más objetivo desde el análisis automático de texto? Y acá viene como un disclaimer, que para mí quizás es la slide más importante de toda la presentación, y es como respecto a esta como presunción de objetividad que tiene como el análisis automático y la ciencia de datos y todas estas cosas. ¿Sí? Que yo soy como bastante escéptica también de esas cosas. Yo creo que sin una teoría sólida y fuerte detrás, las cosas no sirven de nada. Un análisis que venga así, o sea, un trabajo que venga como con análisis automático, no es necesariamente algo objetivo. ¿Sí? El hecho de que le haga una máquina, la máquina no lo hace todo, es el investigador el que diseña las métricas que se implementan, y que la máquina solamente es un bicho que computa ceros y unos nada más. Es uno el que diseña las métricas, y es uno el que interpreta resultados también. Entonces, un análisis automático, un insumo de este tipo, más bien es un insumo de varios que el investigador tiene que ver cómo articular, ¿sí? Y en ese caso, esta como presunción de objetividad es una cosa que va como en el investigador, y ahí la discusión ya es como de filosofía de la ciencia, sobre si esta presunción de objetividad es posible, es una quimera, o qué es, o cómo es posible ser objetivo en un trabajo como de ciencias sociales o de ciencia política. Pero eso ya es un tema de filosofía de la ciencia, que es infinitamente interesante, y por eso quizá yo creo que esta es como la slide más relevante, ¿cachai? Porque va como en el fondo de lo que es hacer ciencias sociales desde el punto de vista como cuántico. Entonces, las preguntas de investigación que abordamos fueron, ¿podemos determinar en qué medida como cuanti ha cambiado la Constitución chilena desde sus orígenes hasta el presente? La gracia de esto es como tratar de probar esto como del peso de la noche, de la expresión de Portales, y de la hoja en blanco. O sea, la Constitución del 80 fue como un cambio radical de todo lo que venía como la historia constituyente de Chile desde 1828 hasta ahora, ¿o no? Y la otra pregunta de investigación es, ¿podemos enmarcar la Constitución chilena en un contexto internacional? Es decir, ¿podemos como tratar de aproximarnos a las influencias internacionales que están presentes en la Constitución chilena? Y como la Constitución es un documento que abarca muchas cosas distintas, quisimos enfocarnos en el derecho de propiedad, porque es un tema candente y sensible y infinitamente más sexy que las deducciones del presidente. Entonces, que también están en la Constitución, digamos. Y por el derecho de propiedad nos referimos a lo que actualmente es el capítulo 3, de derechos y deberes que garantiza la Constitución. Entonces, respecto a la pregunta de investigación 1, que es el peso de la noche, o la tradición constituyente, esta línea de tiempo muestra como con circulitos las constituciones y con flechas las distintas reformas. Son todas las reformas habidas y por haber, son las reformas que atañen el derecho de propiedad. Y, bueno, la del 33, al final era como una reforma, la del 28, nos parece que quedamos en eso, y la del 2005 queríamos ver si era o no era una reforma de la del 80 o era una nueva constitución. Y acá hay que tener cuidado, nosotros hicimos como una selección de lo que entendíamos por un poco el derecho de propiedad. En la del 80 está claro que es el capítulo 3 de derechos y deberes constitucionales, pero por ejemplo en la del 33 eso está separado en dos capítulos distintos, uno que habla como la seguridad y otro que habla de la propiedad. Entonces hicimos como un trabajo también de ver en cada constitución dónde estaban los temas que atañen al derecho de propiedad. Y acá es interesante ver también que partimos en 1828 con 437 palabras solamente, y terminamos con
no sé cuántas son porque sus caras me tapan todo, con 4.699 palabras, solamente lo que respecta al derecho de propiedad, el tema que nos interesa, ¿sí? Entonces, por lo mismo, necesitamos una métrica que sea capaz de comparar textos de cantidad de palabras muy distintas. Y acá viene quizá lo que les interesa más o más a los ingenieros, que es la metodología, cómo se hace un cálculo de similaridad. En primer lugar, uno tiene que decir si trabaja a nivel palabra o trabaja a nivel número, es decir, transformando las palabras en números. A nivel de palabra, yo probé con similaridades de Jacquard, que la gracia de Jacquard es que uno puede trabajar con palabras, uno puede trabajar con cualquier tipo de conjuntos, con bolitas de dulce, si lo quiere da igual, porque lo que utiliza es los operadores de unión e intersección de los conjuntos, y divide las cardinalidades de la intersección y de la unión. Entonces uno puede trabajar directamente comparando las palabras, ¿sí? Lo que palabras tienen en común, y que son todas las palabras. Y una forma de trabajar con números es, por ejemplo, con la matriz de TM, lo que nosotros hicimos, que es una matriz en la que uno cuenta la frecuencia de las palabras en cada documento. Pero también hay otras formas de hacer similaridad y trabajar con representaciones vectoriales de las palabras, que es, por ejemplo, como con word embedding. Puse ahí word2vec, que es una de las técnicas para hacer word embedding, que es llevar palabras a un espacio multidimensional, pero que quizá en este contexto no es lo más adecuado porque estos modelos se entrenan con corpus de uso general. Y una constitución no sé si es precisamente un documento de uso general, bien, más bien específico. Así que lo puse acá como para que sepan que existe, pero no necesariamente es un buen uso en este contexto. Por tanto, lo hicimos con una matriz TTM. Esto se ve así. En el fondo, uno contabiliza la cantidad de palabras totales del vocabulario de todo lo que va a comparar. Y acá los documentos serían las distintas constituciones. Por ejemplo, la constitución del 28, la del 33, la reforma, etc. Y acá se cuenta la cantidad de veces que cada palabra aparece en esta constitución. Se fijan, puede haber ceros, porque n es la cantidad de palabras totales en todos los documentos, pues hay palabras que aparezcan en una constitución y en otra no. Por eso es una matriz que tiene ceros también. Y lo que se hace después para ver la similaridad es comparar la similaridad coseno entre distintas constituciones. Acá, por ejemplo, en esta matriz, una fila es una constitución. Entonces, si yo comparo dos constituciones, lo que estoy haciendo básicamente es calcular similaridad coseno entre distintos pares de filas. ¿Por qué similaridad coseno? Similaridad coseno permite comparar vectores de distinta magnitud. La gracia de la similaridad coseno es que lo que hace es comparar el ángulo que hay entre los vectores. Entonces, por ejemplo, acá B1 y B3 tienen distinta magnitud, pero están orientados de forma muy diferente. En cambio, B2 y B3 tienen distinta magnitud, pero tienen una orientación parecida, por lo tanto van a tener una similaridad coseno parecida. Y la gracia del coseno también es que nos entrega un número entre -1 y 1, que es la similaridad entre los dos vectores, ¿sí? Y que puede ser usado en cualquier dimensión vectorial de los números reales. Entonces, acá está la misma línea de tiempo que les mostré antes, pero con los cálculos de similaridad. Entonces, para hacer un breve recuento constitucional, partimos de 1828, que es una constitución muy cortita, donde básicamente se establecen ciertas cosas importantes, como los derechos imprescindibles e inviolables, que son la libertad, seguridad, propiedad, derecho de petición, facultad de publicar opinión, nada más. No es una constitución que no entra mucho en detalle, ¿okay? Respecto a la propiedad, estas dos, 1828 y 1833, hablan básicamente de la inviolabilidad del hogar, de la correspondencia y de los bienes en general, ¿sí? Después, si se fijan, salvo acá, tenemos puras similaridades que están sobre 0,8, y eso ya dice bastante. Dice que acá no hay como cambios brutales entre una constitución y su reforma sucesiva, o entre una reforma y la constitución siguiente. Pero lo que está pasando es que más bien vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo. Cuando las constituciones son, o sea, cuando las similaridades son así como más cercanas a 0,8, usualmente es como porque añadimos mucho detalle sobre cosas que ya están. Pero, por ejemplo, en la de 1874 acá, que tenemos una similaridad muy alta, es básicamente porque hay unas pocas reformas al artículo 12, respecto al derecho de reunirse sin previo aviso y la libertad de enseñanza.
Después aquí en 1925 se añade la libertad de conciencia y la libertad de culto, pero tenemos una similaridad más baja porque se añade mucho texto, se añade mucho detalle. Así es como vamos añadiendo detalle y detalle y terminamos con instituciones enormes, muy grandes, ¿sí? Después en estas reformas de acá empiezan a haber más detalles sobre el derecho de propiedad, se ahonda en la función social de la propiedad, y ya finalmente en el 71 aparece la seguridad social, aparece el dominio estatal sobre las minas, y ya en el 80 aparecen muchas cosas, el derecho a la vida, la integridad física, el respeto a la vida, a la honra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y en la propiedad aparecen también la propiedad intelectual y ese tipo de cosas, ¿sí? Y acá esto es un monito que muestra también la similaridad, pero acá son similaridades, este número es la similaridad entre esta y esta, ¿sí? Este de acá es entre esta y esta. Acá es similaridad respecto a la última, ¿sí? Esto es como para ver cómo se van acercando las distintas constituciones hasta lo que tenemos hoy en día. Y si vemos, salvo este extraño punto de acá, lo que tenemos es una función monótonamente creciente. Es decir, que siempre nos vamos acercando a la constitución que tenemos hoy en día. Como les digo, cuando no son libertades o derechos que se añaden, son detalles. O sea, no son detalles. Es que se ahonda en detalles sobre las cosas que ya están. ¿Y qué nos dice esto entonces? Que cada nueva constitución o reforma ha sido respetuosa de la anterior, y que si nos preguntamos si la constitución de 2005 es una nueva constitución o es una reforma, por criterio de similaridad podríamos decir que es más una reforma que una nueva constitución. Sin embargo, también hay otro criterio, y es un criterio que proponen Elkins, Ginsburg y Melton, que es que mientras se respete el proceso de enmienda que señala la constitución vigente, esos nuevos cambios no son nuevas constituciones, por muchos que sean, sino depende de la cantidad, no depende de la similaridad, depende del proceso. Si tú respetas el proceso de enmienda de la constitución vigente, eso es una enmienda, no es una nueva constitución, ¿sí? Nuevas constituciones es cuando tú derrotas al gobierno y lo haces todo de nuevo y no respetas el proceso de la constitución vigente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda antes de pasar a la segunda pregunta? ¿No? Entonces, en la segunda pregunta de investigación, que es poner a Chile en un contexto internacional, digamos, respecto a su texto constitucional, acá nos fijamos en tres marcos de comparación. Uno es la OCDE, un grupo de países al que Chile pertenece. No, a esta altura se pregunta por qué Chile. Luego está Latinoamérica, al que sí pertenece. Y también nos comparamos con los 5 países de mayor libertad económica, cuáles son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Suiza, y también incluimos aquí, quisimos incluir a Panamá, porque es de los países americanos con mayor tasa de crecimiento. Y estos son los 5 países de mayor libertad económica según el índice de libertad económica del Heritage Foundation. Y esto un poco para testear esa hipótesis como que Chile es como casi que el paraíso no liberal. Y la data de acá la sacamos del Constitute Project, que es un proyecto de Ginsburg y Elkins, en donde están las constituciones. Y si lo hubiéramos hecho solamente a nivel latinoamericano, podríamos haberlo hecho con los textos en español, pero como hicimos también comparándonos con países de la OCDE, esta base de datos es mucho más completa en inglés, así que lo hicimos con los textos en inglés. Y lo que hicimos entonces, respecto a la metodología, aquí no utilizamos solamente similaridad. ¿Por qué? Porque la matriz de TM es insensible al contexto, solamente ve las frecuencias de las palabras. No ve el cómo se usan las palabras, si se usan de forma distinta o si se usan de forma igual. Y tampoco, o sea, y también, ¿cómo decirlo?, la similaridad entre constituciones, porque acá cuando entramos a la comparación como internacional ya no nos estamos fijando en el derecho de propiedad, nos estamos fijando en la constitución entera. ¿Por qué? Porque rescatar el derecho de propiedad de constituciones de otros países que tienen otra estructura completamente distinta es muy, muy, muy difícil y es como inviable automatizar. Y si uno toma la constitución entera, la similaridad está muy llevada por el tipo de institucionalidad, es decir, como constituciones de la Unión Europea, como tienen muchas cosas en común respecto a la forma de funcionar de la Unión Europea, todas esas partes
que tienen que ver con el funcionamiento del país y de la estructura orgánica, van a hacer que la similaridad sea muy parecida, más allá de la parte de los derechos, de los deberes y de la propiedad y eso. Por lo tanto, lo que hicimos fue complementar el análisis de similaridad con una métrica en que pudiéramos comparar la provisión de derechos, libertades, igualdad y propiedad de los distintos usos de esos términos en las diferentes constituciones. ¿Y cómo hicimos eso? Por ejemplo, le pongo el derecho, ¿sí? Lo que hace es buscar frases que tengan el bigrama de derecho de o derecho a, y que extraiga el objeto directo que está asociado a derecho, ¿sí? Por ejemplo, si es derecho a la educación, yo extraigo eso, el objeto que está asociado, es decir, con dependencia gramatical a derecho es educación, por lo tanto yo extraigo eso, y así puedo cuantificar la cantidad de derechos, ¿sí? La gracia de esto es que puedo filtrar aquellos que son pronombres en el sentido de que reemplazan a las personas. Por ejemplo, yo puedo filtrar derechos de los individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los individuos ahí están actuando como un pronombre, son los derechos de ellos, ¿sí? Y ellos es un pronombre. Por tanto, puedo filtrar los objetos de los pronombres, y así puedo quedarme efectivamente con la cantidad de derechos a algo, o derechos de algo, que está mencionando esa constitución. Y me quedo solamente con las instancias diferentes de derecho. O sea, si yo menciono el derecho a educación 20 veces porque estoy detallando, igual lo voy a contar una sola vez. Por lo tanto, lo que hago es contar efectivamente la cantidad de usos distintos de la palabra derecho. De esa forma lo que hago es como comparar la provisión de derechos, ¿sí? No en cuáles son, sino al menos en cuántos son. ¿Y cómo hago esto desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural? Con herramientas de análisis gramatical como el dependency parser y el postal, que en sus modelos en español tienen muy buenos modelos en Core NLP Stanford para Python. Y acá, por ejemplo, hay un análisis de durabilidad de las constituciones. Acá está como un colorcito, azul es verde, Chile está con una gran cruz, Sudamérica en verde. Lo que se ve acá es que las constituciones latinoamericanas son más recientes y son mucho más detalladas, ¿sí? Eso de la vía promedio que aparece ahí no es cálculo mío, sino que es de el libro de las constituciones de Elkins, Ginsburg y Melton, pero que en el fondo es consistente con lo que nosotros estamos mostrando, que es que la vida media de las constituciones latinoamericanas son mucho más chicas que la vida media de las constituciones de Europa Occidental. Y aparte hay un tema interesante, que es que las constituciones más nuevas son más largas, ¿sí? Y en el paper de 2008, Elkins, Ginsburg y Blount sugiere una hipótesis, que es que cuando tú pones participación ciudadana también en las constituciones, o haces que más actores estén involucrados en la reducción de la constitución, la redacción de la constitución, hace que esos distintos actores quieran entrar más en detalle para proteger sus propios intereses. Por lo tanto, pasas a tener constituciones más detalladas. ¿Y cuál es el problema, por así decirlo, de esto? Es que también hay, según estos autores, una relación entre el largo de la Constitución y la durabilidad de la misma. Y la durabilidad de la Constitución también se relaciona con la estabilidad del país. Constituciones más cortas suelen ser más fáciles de adaptar, ¿ya? O sea, acá vemos una primera diferencia entre los países de la OCDE occidental y Latinoamérica. ¿Por qué las constituciones son más recientes? Porque en Latinoamérica hay más golpes de Estado, básicamente. Acá vemos una comparación entre la provisión relativa de libertades y derechos. Y lo que hay acá es como interesante, porque lo que dice es que en Latinoamérica o en Sudamérica, los derechos crecen más rápido que las libertades, ¿sí? Y lo que uno esperaría es que haya un balance entre libertades y derechos en una sociedad, ¿ok? Yo te doy el derecho a la educación, pero te doy la libertad de elegir tu enseñanza. Y lo que vemos acá es que tenemos una diferencia en la pendiente entre Sudamérica y los países de la OCDE. Sudamérica, los derechos crecen más rápido que las libertades, ¿sí? Esta es otra comparación interesante, y vemos que también Chile está bien céntrico acá. Y acá tenemos el vecindario constitucional de Chile. Lo que hice acá fue tomar como los 10 países más cercanos a Chile y graficarlos acá en este monito de libertades, derechos, igualdad, propiedad. Y lo que vemos acá es como que el vecindario constitucional de Chile no es tanto, salvo Alemania, de la Europa occidental, sino que dentro de Europa tenemos más bien Europa como
oriental, que según Ginsburg, Elkins y Melton, también es como la Latinoamérica o Europa, digamos, como constituciones más recientes. También tenemos a Panamá, que es muy interesante porque es como el país con mayor crecimiento económico americano, y a Perú, nuestro vecino. Y esto lo complementamos también con un análisis de similaridad a nivel constitución entera y a nivel como derecho de propiedad. Y vemos que Italia, Panamá y Perú también son los que presentan mayor similaridad coseno con Chile. Entonces, ¿qué nos permite concluir esto? Que los países de distintos benchmarks tienen diferencias entre ellos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, Sudamérica o Europa. Tanto en la provisión de libertades y derechos y esas cosas, como en el largo y la duración de las constituciones. Sin embargo, al parecer esta diferencia entre el largo de las constituciones y la durabilidad es más marcada que la provisión relativa de derechos y libertades. Esas pendientes que uno veía no eran tan marcadas tampoco la diferencia. Y esto permite como ya ponerse un poco en la línea de Asimov y decir, bueno, al fin y al cabo no importa tanto lo que diga la Constitución. O sea, la Constitución de Venezuela tiene más de 70 menciones de derechos distintos. Eso no significa nada, no significa que sean derechos como que se apliquen en la realidad. Sin embargo, si la extensión de la Constitución tiene que ver con la durabilidad, y la durabilidad tiene que ver con la estabilidad del país, y la estabilidad del país tiene que ver con el desarrollo del país, sí es algo quizás mucho más relevante tener una Constitución que pueda adaptarse, que tener una Constitución que esté llena y abundante de detalles y de derechos cuya aplicación es dudosa, ¿sí? Por eso digo que a nuestro juicio es un poco una conclusión en la línea de Asimov, Johnson and Robinson. Y finalmente, este estudio, que repito, se complementa con la parte que hizo Pepe. La parte que hizo Pepe se estudia la historia del texto constitucional, pero se estudia como identificando cuáles son como los conflictos, los actores, y estas facciones que se contraponen y que tienen tensiones y que tienen ideologías distintas, y cómo todos estos actores van enmarcando los cambios en el derecho de propiedad, ¿sí? Como una revisión histórica que identifica actores y conflictos. Y es como infinitamente más interesante, creo yo, Pepe, sorry, que lo que hice yo. Y la gracia de esto es que lo complementamos con una metodología de text mining y de procesamiento del lenguaje natural, que nos permite cuantificar el peso de la tradición constitucional chilena con un análisis de similaridad y posicionar la constitución chilena en un contexto internacional que, como vimos, es más cercano, o sea, que no tiene mucho que ver con la tradición anglosajona, sino que es más cercano a Latinoamérica, y quizá una tradición católica, romana, apostólica, que una tradición anglosajona. Creo que aquí se acaba esto. Sí, aquí se acaba. Y eso, no sé, Pepe, no sé si tenga algo que complementar, que todas las cosas infinitamente que debo no haber dicho. No, primero agradecerte porque es súper claro, aparte lo bueno es que esto queda grabado, así que también podemos compartir este contenido y claro, y complementar, como tú mencionaste al final, que claro, el estudio histórico fundamentalmente nos muestra una tensión que de alguna manera es una suerte de como de fotografía extraña de los procesos que se vivieron en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII y XIX, que es una tensión entre una tradición que podríamos llamar en el caso chileno anglosajona, que introduce el proceso revolucionario independentista y que luego se ve reflejado principalmente en el siglo XIX en la figura de Andrés Bello, y que va configurando un marco, digamos así, que podríamos llamar la tradición liberal, y por otra parte una tradición católica que marca fuertemente una tradición conservadora y que luego en el siglo XX se muta, como suele suceder en la historia, pero que luego, como tú bien dijiste, cuando confrontamos las similaridades de texto y confrontamos las tradiciones, que principalmente luego se ven reflejadas en la tensión que surge desde 1971, cuando el gobierno de Salvador Allende busca acabar con la Constitución Democrática del 25 y instaurar, según su propio programa, la República Socialista. En esa tensión de reforma ya se ve nuevamente reflejada la tradición católica y en la Constitución del 80 fuertemente marcada por la figura de Silva Bascuñán, uno de los más importantes estudiosos del derecho del siglo XX,
que fue profesor de Jaime Guzmán, y por tanto constituye de alguna manera lo que nosotros creemos es lo que va a ser el anticipo en el fondo del proceso que se inicia en 1990, similar al caso alemán, cuando cae el muro de Berlín, y nuevamente la tradición católica alemana de la democracia cristiana retoma las riendas, digámoslo así, de la Alemania unificada, y en el caso chileno se traduce en un proceso que podríamos llamar de economía social de mercado y una constitución respetuosa de la libertad democrática, y que por supuesto con todas las transformaciones que implicó, largo proceso de reformas, porque esta constitución inicialmente todos sabemos que era una constitución protegida, con enclaves autoritarios, que venía dentro de un marco dictatorial, de una dictadura constitucional, y que finalmente deriva en la constitución del 2005 firmada por el presidente socialdemócrata Ricardo Lagos, y que luego lleva una serie de reformas hasta su última firma de la presidenta socialista Michelle Bachelet. Y por eso creo que es interesante el análisis comparado, porque nos da una lectura que de alguna manera nos puede permitir hacer juicios fundados sobre la realidad constitucional en la cual nosotros nos movemos. Así que eso, muchas gracias María Paz, creo que la presentación es súper clara, y ojalá, si es que hay preguntas, y si no tenemos tiempo, bueno, pueden ser para otra ocasión. Sí, hay unas preguntas ahí, levanta la mano, Camilo. Sí, gracias María Paz, muy rápido para entenderlo, hiciste súper bien. A mí me gustó mucho en un tema que no conozco nada. Quería preguntarte, en el tema de procesamiento del análisis automatizado de texto, ¿cómo crees que se puede avanzar para pasar de frecuencias de términos a entender contextos, entender sentidos, que creo que es un poco lo que comentabas? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos, que se puede hacer? ¿Hay técnicas? ¿Cómo está un poco el estado del arte de técnicas de procesamiento natural del lenguaje hacia el entendimiento de sentidos y contexto? El problema es que la metodología de análisis del lenguaje, las que son como modelos entrenados, por ejemplo, tú me hablas de sentido, y yo pienso, por ejemplo, en sentiment analysis, o en cosas de ese tipo, el problema es que son entrenados con corpus de uso general. Entonces uno ya puede decir, ok, ¿qué pasa si usamos metodología de diccionarios? El problema de las metodologías de diccionario es que son súper dependientes del contexto, entonces no te sirven para hacer comparaciones internacionales. Lo que se hace en nivel constitucional son como cosas de anotación de ciertos temas en específicos que se buscan en las constituciones, ¿sí? Que fue un poco lo que nosotros intentamos hacer de un punto de vista automático, pero son diseños que se hacen como, que se diseñan muy cuidadosamente para después automatizarlos. No creo que hayan todavía como análisis muy automáticos de este tipo de cosas, porque como te digo, no son cosas de uso general, y las variaciones de lenguaje son muy fuertes entre países. Entonces, son cosas que se diseñan con mucho cuidado, digamos. ¿Para dónde va? Honestamente no sé, no he pensado para dónde va. Pero no he visto muchas cosas como análisis automático de constituciones tampoco. Y como te digo, las que hay son como anotaciones de temas en específico. O sea, hay como que ya tú dices, ok, derecho a la educación, y buscas en las constituciones si está o no está, y la anotas, y tienes como una base anotada de constituciones con ciertas temáticas que se hablan o no se hablan. Yo creo que más o menos en eso está lo que hay, que es lo que está en la base de Constitute Project. Gracias, María Paz. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Es interesante cómo este mismo tema, María Paz, es similar a un poco los desafíos que se tuvo también en los procesamientos de reconocimiento de imagen que tuvo Javiera con sus procesos de automatización de la flora y fauna chilena, que tiene que ver también con muchos de los procesos de automatización están ya generados para temas sumamente generales, pero cuando uno ya intenta hacer
cuestiones apropiadas a contextos particulares. Ahí se encuentra con los grandes desafíos que enmarca un poco tu diapositiva, que era la más importante, que tiene que ver con la objetividad, que al final tiene que ver que esta automatización depende de los humanos que están al principio diseñando las reglas del juego. Así que vemos que hay muchos temas relacionados con texto. Lo hemos visto en la facultad alguna vez.